Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Les vengo a contar las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Santo es el Señor. Una vez me hablaban mucho del Evangelio, pero nunca aceptaba. Cuando iba a la iglesia, las lágrimas caían al suelo, me quebrantaba, pero nunca colocaba en práctica. Y siempre me hablaban del Evangelio. Mi mamá me hablaba: mi hijo, arrepiéntese. Pero yo nunca colocaba en cuenta nada. Yo le decía: sí, mamá, algún día me arrepiento. Pasaba tiempo y tiempo, 1 año, 2 años y nada, que aceptaba al Rey de Reyes como mi Salvador. Yo trabajo en las fuerzas militares, pero un día el Señor me llamó con una represión tan grande, tan grande, tan grande, porque la palabra dice, Apocalipsis 3:19, yo castigo y reprendo al que yo amo, sé pues celoso y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero un día el Señor mandó un siervo donde yo estaba allá en el batallón. Estaba allá cuando estaba dando culto y yo estaba por allá haciendo cosas que no debía, mirando allá en un celular cosas que no tenía que ver. Pero cuando un soldado me dijo: ve, Huesaco, allá hay un sargento mayor que es de tu iglesia, es de la Pentecostal y está predicando el Evangelio. Pero ese día yo le dije: ¿a dónde está? Está allá en la emisora. Pero cuando yo cogí y me fui, cuando él me abrió la puerta y me dijo: ven, siga, escucha palabra de vida. Cuando yo entré y habían hartos soldados, como 10 soldados escuchando la palabra. Pero yo me senté ese día, y mi hermano hablaba con una unción, alzaba las manos al cielo y él lloraba y decía: santo es mi Señor. Pero yo nunca sabía por qué lloraba él, nunca sabía porque yo jamás de mi vida había sentido la presencia del Rey de Reyes. Pero ese día el Señor me hablaba, ese día que me iba a reprender. Pero cuando estábamos listos para entrar a una operación, estábamos listos allá hacía 5 días, pero nada que salía. El 5.º día, te acabó él de enseñar la palabra, cuando él me dijo: ven, Huesaco, quiero decirte algo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor te ama, el Señor tiene grandes cosas para ti, pero hoy, esta noche el Señor te va a reprender. Pero yo ese día sentí en mi corazón que mi corazón se explotaba, de mi corazón ese día temblaba. Yo no sabía qué hacer porque tenía mucho miedo, pero ese día el Señor usó a mi hermano para que me dijera, porque el Señor me decía ese día que me iba a reprender, aleluya, porque Él me amaba y Él me ama. Así que todos los que escuchen este mensaje, yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que no se dejen reprender, lleguen a los pies del Señor a las buenas, porque el Señor dice en su palabra: yo castigo y reprendo al que yo amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando ese día ya eran las 7 de la noche, mi hermano me dijo ese día, dijo: van a salir a una operación, la operación se lanza esta noche. Pero ese día yo sentía mucho miedo. Ese día salíamos a la operación, hacemos parte de unos grupos especiales, iban a bombardear por allá donde estaba el enemigo. Habían 400 guerrilleros allá en ese campamento y ese día estábamos listos, habíamos 120 soldados listos para la operación. Cuando eran las 7 de la noche, arrancamos a donde iban a aterrizar los helicópteros para partir a la operación. Cuando salimos, y eran las 7, 8 de la noche, 9 de la noche y no pasaba nada. Solamente el comandante decía: muchachos, vienen tantos helicópteros para ir allá a la operación. Ese día, cada ratico nomás por el PIN, por el celular le mandaban mensajes. Decían: muchachos, van a pelear, van a ir a pelear porque hay harto enemigo. Cuando ya íbamos a salir a la operación, él solamente dijo: muchachos, Dios los bendiga, que van a ir a pelear, hay 400 guerrilleros allá esperando. Pero ese día yo llamé a mi madre, sentía mucho miedo y llamé y me contestó mi hermana. Pero yo le decía a mi hermana:
Hermana, yo tengo mucho miedo. Yo me despedía como si yo fuera a morir ese día, pero mi madre estaba durmiendo. Yo le dije que me pasara a mi madre y mi madre estaba durmiendo, pero yo me despedí como que si yo fuera a morir ese día. Aleluya. Pero no sabía que Cristo me tenía una nueva vida. Aleluya. No sabía que Cristo tenía cosas grandes para mí, porque Él me ama. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando eran las 1 de la mañana salimos a la operación. Salimos a una parte muy boscosa, por allá en el Caquetá, por allá en Peñas Coloradas se llamaba, esas veredas, y era mucha selva, selvas espesas que no había gente por allá, no había habitantes, solamente era selva y selva. Cuando llegamos a las 2 de la mañana, llegamos al objetivo y nos dijeron, listos, estamos listos, faltan 3 minutos para caer al objetivo. Cuando miré, yo del helicóptero miraba por la ventana cuando había un reflejo, cuando el avión botó las bombas y yo miré un candelazo muy grande, cuando yo en ese momento sentía mucho miedo, aleluya. Pero ese día era el que el Señor me iba a reprender, ese día era el que el Señor me iba a llamar a sus pies. Nunca aceptaba el llamado de Cristo, aleluya. Pero cuando estábamos en el helicóptero, faltaba un minuto, cuando ya el helicóptero estaba haciendo vuelo estacionario a 70 metros de alto, y yo miraba de arriba, yo miraba candela, miraba al enemigo como corría a las 2 de la mañana, porque las bombas cayeron en el campamento, y ese día yo sentía mucho miedo, y era el segundo hombre que tenía que lanzarme por la soga, pero cuando el maestro de soga me dijo, venga, que usted va de primero, cuando en ese momento me amarró toda la bolsa de Steven en la pierna para bajar. Cuando yo llegué y miré hacia abajo, yo miraba mucha gente corriendo, yo miraba mucha candela, miraba mucho fuego del helicóptero cuando rafagueaba. Pero ese día yo dije, voy a morir, porque tenía un miedo enorme, un miedo más intenso que nunca lo había sentido en mi vida. Cuando el maestro de soga dijo, no, abajo no hay nadie, abajo hay ese enemigo, pero dijo, tranquilo, baje. Ese día di la espalda para tirarme, para lanzarme, para hacer el descenso. Cuando ya estaba listo para tirarme, ya estaba casi afuera, cuando el maestro de soga me dijo, venga, todavía no. Él la dudaba, pero algo estaba pasando, yo era más miedo y más miedo, pero ese momento, y me dijo, volteé hacia atrás otra vez, cuando di la espalda para hacer el salto, pero di la espalda ese día, comencé a descender, y descendí 3 metros del helicóptero nomás, cuando la bolsa de Steve se me enredó, tenía nudos la soga. En ese momento yo comencé a dar vueltas en el aire, vueltas inmensas. Cuando yo miraba la montaña hacia arriba, yo estaba ya mareado, ya. Pero ese día yo decía, ayúdeme, pero no sabía a quién le pedía, porque ella estaba ya muerto. Yo le decía, ayúdeme, pero nadie me ayudaba. Cuando comencé a clamar, pero ahí estaba Dios, porque la palabra dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese día, ahí estaba Dios, ahí era el único que Él me ayudaba. Cuando comencé a desenredarme, solté el freno de la cuerda y me fui en caída libre de 60-70 metros de alto. Los árboles me recibían y caía en uno y me soltaba el otro, caía en otro. Cuando caía a tierra, caía en un árbol. Cuando caí, mi columna cayó, traqueó mi columna cuando uno parte un palo. Cuando caí, mi columna, yo no sentía nada, mi columna traqueó horrible. Yo dije, me quebré mi columna. Eran las 2 de la mañana cuando caí y me cayó un palo enorme en mi pecho. Yo estaba ya ahogado, ya. Y yo clamaba, ¿y a quién me ayuda? Auxilio, ayúdeme. Cuando saqué una luz química y alumbraba, ayúdeme. Pero en otro estaban descendiendo más soldados.
cuando un soldado escuchó mi clamor, cuando el juez me alumbró la cara. Él me alumbró la cara cuando dijo: acá hay un herido, es Huesaco. Pero si no es por este soldado que el Señor lo envió y me encontró en ese lugar donde yo caí, yo estuviera muerto si no fuera por Cristo, aleluya. Pero en ese momento salí, me quitaron todo, me quitaron ese árbol que había caído encima, me quitaron el armamento y me quitaron todo y me llevaron a una parte, colocaron una cintela encima para tapar el viento de las aeronaves, porque estaba descendiendo muchos más soldados. En ese momento no sentía las piernas, no sentía nada, tenía un dolor intenso. Cuando el enfermero fue y me comenzó a tratar y a aplicar bendiciones para el dolor, pero yo no sabía qué hacer, y yo lloraba mucho, porque yo parecía que iba a morir ese día. Eran las 3 de la mañana cuando llegó un helicóptero, prendió una luz y se bajó un enfermero de combate de arriba, bajó con una camilla. Cuando yo dije: ya me vienen a traer, pero el helicóptero se fue, era a traer otro soldado que le había pasado un accidente, pero a mí me dejaron porque a mí no me habían reportado. Y eran las 4 de la mañana y yo con un dolor intenso en esa oscurana, en esas tinieblas, era con un dolor intenso, cuando en ese momento, 5 de la mañana, y escuchaba unos gallos cantar por allá, escuchaba unos gallos, pero no sabía si por allá no había casa ni nada, no había nada, pero era el enemigo que estaba ahí, porque era un campamento grande. Cuando eran las 5:30 de la mañana, me dijo un compañero: Huesaco, caímos donde nos habían mandado. Hay hartos guerrilleros heridos y muertos. Escuchaba gritos de mujeres, de hombres que gritaban: ayúdame. Sentían mucho dolor porque esas bombas los habían dejado heridos, estaban muy graves heridos, habían guerrilleros muertos. Pero eran las 5:30, 6 de la mañana, comenzaron los intensos combates. El enfermero me dijo: tranquilo, que como usted no es. Ese momento yo decía: ayúdame, porque el combate era 10 metros, era un combate tan intenso, un combate tan terrible, aleluya, pero todo lo hacía Dios, todo lo hacía para llamarme a los pies de Él, aleluya. Santo es el Señor. Y eran las 7 cuando comenzaron, era un combate intenso, cuando mataron al primer soldado. En menos de nada eran 7 heridos, y de ahí comenzaron. Y ahí el enfermero me dejó solo ahí. En ese momento habían 2 guerrilleros, y los guerrilleros estaban ahí, se entregaron, y una de ellas era una guerrillera y comenzó a ayudarme con un soldado, y me ayudaban, me jalaban de un lado al otro. Ese día yo sentía que me iba a morir, porque lanzaban muchas granadas, lanzaban mucho mortero, ahí caían donde estábamos nosotros, y había mucha angustia, pero ahí estaba Cristo. La palabra dice que las piedras hablan. Un soldado me dijo: tranquilo, Huesaco, que aquí está el Señor Jesucristo, aquí está. Cuando yo escuché esa palabra, me dio fuerzas, me dio aliento, aleluya. Porque Cristo estaba ahí, Cristo me estaba hablando, aleluya, que ahí estaba Él guardándome, porque Él no iba a permitir que el enemigo me hiciera daño, porque yo pertenecía a Cristo, yo pertenecía a los santos. Pero en ese momento eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y los combates seguían, pero yo con el dolor intenso ahí, de un lado para otro, aleluya. Pero en ese momento estaba Dios. Yo decía: ¿quién me ayuda? Yo me acordaba de mi madre, de mis hijos, yo me acordaba de la palabra que me habían dicho: arrepiéntate. Pero yo nunca acepté. Yo pensaba que iba a morir sin salvación. Pero ese día yo le dije al Señor Jesús, le dije: Padre, si me sacas de aquí con vida, yo me arrepiento, aleluya. Y fue un pacto que hice entre mi Padre y yo. Santo es el nombre de Jesús. Llegaron 2 arpías a apoyarnos,
y la guerrilla nada que quería oír el enemigo. Pero ya al instante yo escuchaba una cantidad de plomo, escuchaba rafagazos. La tropa no disparaba, pero yo escuchaba cantidad de estruendos. Pero era tu ejército que estaba ahí peleando, guardándonos, aleluya. En ese momento comenzó a llover y eso se volvió oscuro. Era una angustia, la muerte se paseaba, la muerte quería hacer daño, pero Cristo no permitió, porque Cristo es el Rey de Reyes y la sangre de Cristo tiene poder y autoridad, aleluya, para darnos vida eterna, aleluya. Cuando eran las 2 de la tarde, comenzaron a llegar a sacarnos. Llegó un helicóptero y nos sacaron, nos amarraron en una cuerda y nos comenzaron a jalar de arriba, nos jalaban. Cuando llegamos, era el soldado más grave que había por la columna, subieron los heridos. Llegamos a una parte, nos sacaron a una base y de esa base nos dijeron: este soldado está grave, y automáticamente nos embarcaron en otro helicóptero y llegamos. Nos remitieron a la Florencia, al hospital, y llegamos allá en ese lugar y había noticieros, habían prensas allá en ese lugar. Cuando llegué, comenzaron los médicos a chequearme y miraban mi columna y decían ellos: este soldado quedó mal, pero tiene vida, y cuando tiene vida uno tiene oportunidad, aleluya. Me cogía un médico, otro, cuando en ese momento me pasaron a los rayos X, me pasaron allá en ese lugar. Yo no sentía nada de mis piernas, nada, pero yo sentía que cuando yo me pasaron a los rayos X, yo salí con una columna nueva que el Señor me había dado, aleluya. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Ese día los médicos se quedaron aterrados, que de una altura tan alta a mí no me había pasado nada, y la columna como estaba, pero cuando salí de los rayos X, mi columna no tenía ni un disco corrido, era una columna nueva, aleluya. Y ese era el trato que habíamos hecho con Cristo, que si me sacaba con vida yo me arrepentía. A los 5 días el hospital me dieron salida y estaba en Florencia con mi hermana. Cuando en ese momento le dije a mi hermana que me llevara a la iglesia pentecostal, y ese día me llevó, me subió en un taxi, llegamos allá en ese lugar, a la iglesia que es puerta de los cielos, aleluya. Y yo llegué y me arrepentí, me arrodillé allá adelante y yo le dije: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, estoy a tus órdenes, Señor bendito, recíbame, Señor bendito. Y yo sentía que el Señor me había cogido en sus brazos. De ahí viajamos a la ciudad de Popayán, la ciudad donde yo vivo. Cuando yo llegué allá, pasé allá para que los hermanos me conocieran. Cuando un día, un domingo, una dominical, yo ese día sentía, alababa a Dios porque tenía una sed grande. Ese día cantando, yo sentía que mi cuerpo se adormecía, no sentía mis manos. Cuando comencé a hablar en otras lenguas, aleluya, fui sellado con el sello del Espíritu Santo, aleluya. Fui promesado a los 5 días, aleluya. Y hoy en día, aleluya, soy bautizado en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Y le sirvo, aleluya. Donde quiera que vaya yo cuento mi testimonio, las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida. Donde quiera que vaya, yo no me puedo quedar callado, porque es el poder de Cristo, alabado sea tu nombre. Santo, y yo le agradezco a Dios primero que todo por haber mandado a mi siervo, a un sargento mayor, se llama Ulloque el apellido, donde quiera que él esté, que Dios lo bendiga con toda su familia, que Dios lo llene de bendiciones, aleluya, porque fue el siervo. ¿Cuál fue el siervo prudente que el Señor ha mandado a su casa
para que les dé aliento a tiempo, aleluya. Y fue el siervo que escogió el Señor para que me hablara ese día, para que Él me dijera lo que me iba a suceder, aleluya. Pero hoy en día vivo feliz hablando de la palabra de Cristo, aleluya. Les doy una invitación a todo el que escuche este testimonio, donde lo escuchen, esto no es mentira, esto es verdad, esto no son cuentos, esto es la realidad. El que busque de Cristo, Él tiene grandes cosas para nosotros. Él tiene grandes cosas, maravillas, aleluya. Él no quiere que nadie se pierda, que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y tengamos vida eterna, aleluya. El Evangelio es Cristo. Fuera de Él no hay nadie que nos pueda salvar. Solo Cristo es el único Salvador. Sigo contando las maravillas que Cristo sigue haciendo en mi vida. Él dice que donde quiera que estemos, ahí está Él, aleluya. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ha tenido momentos de sustos, de tribulaciones, que el enemigo está cerca, queriendo atacarnos. Pero yo he ido clamando al Señor Jesús, y yo le digo: Señor Jesús, ayúdame. No permitas que el enemigo nos haga daño. Pero yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, amigos, el Señor se manifiesta en el lugar que uno lo invoque, aleluya. He ido clamando al Señor, diciéndole: Santo, Santo, grande y poderoso. Y he recibido la presencia del Señor, ha recibido bendición. Mis lágrimas caen caminando, mis lágrimas caen. He hablado en otras lenguas caminando. Ha recibido bendición de Cristo. Y Él me ha dado a entender que Él va conmigo caminando. Él va conmigo adelante. Él no permite que el enemigo nos haga daño, porque su palabra dice: donde haya 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estará Él. Y en ese lugar donde yo estoy, en ese lugar donde yo estoy, es un lugar muy pesado, donde los espíritus inmundos abundan. Pero en Cristo tenemos ganancia, en Cristo hay poder y autoridad, aleluya. Porque esos días que yo iba caminando, yo lo sentía en mi corazón. Me sentía y me ha tocado parar, y me ha tocado arrodillarme clamándole a Cristo, porque no me deja. Me coge una tembladera a mi cuerpo y comienzo a hablar en otras lenguas, porque Cristo está conmigo y con todos los que lo busquen, aleluya. Una vez estábamos cambuchando por allá en un lugar. Había un cerro, a la parte de abajo había unas casas, por allá en el Caquetá, en un lugar llamado Cartagena del Chairá. Había unas casas y estaba haciendo un verano, aleluya. Cuando ese día había mucha gente maldadosa. El enemigo es malo, el enemigo no hace nada bueno, el enemigo es malo. Ese día nos prendieron candela donde estábamos nosotros, aleluya. Nos prendieron candela cuando eso estaba muy seco, ese rastrojo, y comenzó a arder. Y eran las 6 de la tarde cuando comenzó a arder unas llamas altas, unas llamas como de 5 metros de altas. Y en la parte de arriba estábamos cambuchando, y yo estaba de guardia, de centinela, cuando todo mundo corría a los soldados a apagar esa candela con ramas. Pero no podían, aleluya, no podían. Y yo estaba ya de guardia cuando llegó un soldado y me dijo: Huesaco, vaya, recoja la carpa, el cambuche, porque esa candela viene y va a quemar a todas las carpas. Yo le dije: ¿pero por qué? Cuando yo dejé mi puesto solo y me fui, había un hermano que se llama Ledesma, que Dios lo bendiga, y nos fuimos. Me fui con mi arma nomás. Cuando llegué a una parte, y había mucho fuego. Las llamas seguían y seguían,
y todo el mundo corría atalajando al equipo. Pero ese día yo llegué y yo dije: en el nombre de Jesús yo voy. Y cogí un palo, cogí una rama y me fui. Y cuando estaba mi hermano allá en ese lugar ya, yo le dije: hermano, vamos a orar en el nombre de Jesús y Él no nos dejará avergonzados. Ese día yo pegué con el palo, pegué al suelo a una llama que había. Cuando yo miraba que esa candela se comenzó a apagar, en un momento comenzó a apagar y la candela echaba para atrás. Aleluya. Santo es el Señor, el Rey de Reyes, el dueño del poder y el imperio. Aleluya. Cuando la candela comenzaba a echar de para atrás, y cuando comenzó a hacer un humo nomás, y ahora solo humo y humo nomás, todos los soldados estaban reunidos al lado de arriba, estaban todos hablando entre ellos. Cuando salimos y acabamos de orar, el Señor no nos dejó avergonzados ese día. Esa candela fue apagada. Cuando salí de allá, salimos con mi hermano. Cuando estaban todos hablando y un soldado me dijo: Huesaco, ¿ustedes estaban orando? Y yo le dije: sí, estaba orando. Y todo el mundo nos miraba. Aleluya. Todo el mundo nos miraba, santo. Y ese día volví a mi puesto de centinela. Me dijo el comandante, dijo: vaya al puesto. Y volví allá y había una luna tan grande. Y yo miraba al cielo y yo le decía: Señor, ¿tú por qué eres tan bueno, Señor bendito? Y yo le agradecía a Dios. Y yo aplaudía al Señor allí en ese lugar. Y yo aplaudía y aplaudía. Yo le decía al Señor: gracias. Gracias, Señor. Nos usaste de una manera especial. Estos varones se dieron cuenta y quedaron aterrados, porque tu poder es grande, Señor. Y todo el que escuche este testimonio son las maravillas de Cristo, que la ha hecho en mí. Y en cada uno de vosotros también puede testificar en el nombre de Jesús. Porque todo lo que haga Cristo en nuestras vidas, hay que hablarle a las almas. Aleluya. Porque Cristo es poder. Aleluya. Somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Les hago una invitación para que se unan a esta marcha, que vamos para adelante, todos al blanco, porque Cristo es vida. Aleluya. Y vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Cristo viene. El que ha de venir no tardará. Él lo prometió, que Él vendrá. Y ya cosas se están viendo. Ya cosas se están viendo que nunca habíamos visto. Cosas, alborotos en diferentes lugares. Y la palabra lo explica. Aleluya. Así que todo amigo, el que escuche este testimonio, les hago un llamado en el nombre de Jesús de Nazaret, que vengan a los pies de Cristo, para que tengan vida eterna y la salvación. Aleluya. Amén. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero un día el Señor mandó un siervo donde yo estaba allá en el batallón. Estaba allá cuando estaba dando culto, y yo estaba por allá haciendo cosas que no debía, mirando allá en un celular cosas que no tenía que ver. Pero cuando un soldado me dijo: ve, Huesaco, allá hay un sargento mayor que es de tu iglesia, es de la Pentecostal y está predicando el evangelio. Pero ese día yo le dije: ¿a dónde está? Está allá en la emisora. Pero cuando yo cogí y me fui, cuando él me abrió la puerta y me dijo:
ven, siga, escucha palabra de vida. Cuando yo entré y habían hartos soldados, como 10 soldados escuchando la palabra. Pero yo me senté ese día, me senté y mi hermano hablaba con una unción, alzaba las manos al cielo y él lloraba y decía, santo es mi Señor. Pero yo nunca sabía por qué lloraba él, nunca sabía porque yo jamás de mi vida había sentido la presencia del Rey de Reyes. Pero ese día el Señor me hablaba, ese día que me iba a reprender. Pero cuando estábamos listos para entrar a una operación, estábamos listos allá hacía 5 días, pero nada que salía. El 5.º día, y acabó él de enseñar la palabra, cuando él me dijo, ven Huesaco, quiero decirte algo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor te ama, el Señor tiene grandes cosas para ti, pero hoy, esta noche el Señor te va a reprender. Pero yo ese día sentí en mi corazón que mi corazón se explotaba, en mi corazón ese día temblaba. Yo no sabía qué hacer porque tenía mucho miedo, pero ese día el Señor usó a mi hermano para que me dijera, porque el Señor me decía ese día que me iba a reprender, aleluya, porque Él me amaba y Él me ama. Así que todos los que escuchen este mensaje, yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que no se dejen reprender, lleguen a los pies del Señor a las buenas, porque el Señor dice en su palabra. Dios les bendiga, hermanos, los saludo en el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Les vengo a contar las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Santo es el Señor. Una vez me hablaban mucho del Evangelio, pero nunca aceptaba. Cuando iba a la iglesia, las lágrimas caían al suelo, me quebrantaba, pero nunca colocaba en práctica. Y siempre me hablaban del Evangelio. Mi mamá me hablaba, mi hijo, arrepiéntese. Pero yo nunca colocaba en cuenta nada. Yo le decía, sí mamá, algún día me arrepiento. Pasaba tiempo y tiempo, 1 año, 2 años y nada que aceptaba al Rey de Reyes como mi Salvador. Yo trabajo en las fuerzas militares, pero un día el Señor me llamó con una represión tan grande, tan grande, tan grande, porque la palabra dice, Apocalipsis 3:19, yo castigo y reprendo al que yo amo, sé pues celoso, que hay harto enemigo. Cuando ya íbamos a salir a la operación, él solamente dijo, muchachos, Dios los bendiga, que van a ir a pelear, hay 400 guerrilleros allá esperando. Pero ese día yo llamé a mi madre, sentía mucho miedo y llamé y me contestó mi hermana. Pero yo le decía a mi hermana, yo tengo mucho miedo. Yo me despedía como si yo fuera a morir ese día, pero mi madre estaba durmiendo. Yo le dije que me pasara a mi madre y mi madre estaba durmiendo. Pero yo me despedí como que si yo fuera a morir ese día, aleluya. Pero no sabía que Cristo me tenía una nueva vida, aleluya. No sabía que Cristo tenía cosas grandes para mí, porque Él me ama, aleluya. Santo es el Señor. Cuando eran las 1 de la mañana, salimos a la operación. Salimos a una parte muy boscosa, por allá en el Caquetá, por allá en Peñas Coloradas se llamaba, esas veredas, y era mucha selvas espesas que no había gente por allá, no había habitantes, solamente era selva. Yo castigo y reprendo al que yo amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando ese día ya eran las 7 de la noche, mi hermano me dijo ese día, dijo, van a salir a una operación, la operación se lanza esta noche. Pero ese día yo sentía mucho miedo. Ese día salíamos a la operación, hacemos parte de unos grupos especiales, iban a bombardear por allá donde estaba el enemigo. Habían 400 guerrilleros allá en ese campamento y ese día estábamos listos, habíamos 120 soldados listos para la operación. Cuando eran las 7 de la noche, arrancamos a donde iban a aterrizar los helicópteros para partir a la operación. Cuando salimos, y eran las 7, 8 de la noche, 9 de la noche y no pasaba nada. Solamente el comandante decía, muchachos, vienen tantos helicópteros para ir allá a la operación.
ese día, cada ratico nomás por el PIN, por el celular le mandaban mensajes, decían, muchachos, van a pelear, van a ir a pelear.